capítulo 9, versículo 27. Lucas 9, 27. Amén. Una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí, no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Esta noche estudiaremos acerca del reino de Dios. Amén. Jesús nuestro Señor dice a sus discípulos, a la verdad, Él está diciendo, esto es una cosa verdadera, esta es palabra verdadera, dice el Señor. Algunos de ustedes no morirán hasta que no hayan visto el reino de Dios. El Señor está diciendo a sus discípulos y a nosotros, pero veamos de los discípulos primero. Los discípulos del Señor, muchos de ellos todavía no habían muerto, pero vieron el reino de Dios. Otros habían muerto. Judas se había ahorcado. Él no pudo ver el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la llegada del Espíritu Santo. Ustedes, ¿cuánto de ustedes quieren que llegue el Espíritu Santo en ustedes? Alguien me dirá, pero desde el momento que yo acepté al Señor Jesús ya tengo al Espíritu Santo. Estamos hablando que el Espíritu Santo te daría poder y autoridad. Si el Señor no te da poder y autoridad, todavía no has visto el reino de Dios. En el día de Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora hay una diferencia de haber recibido al Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús les apareció a sus discípulos después de resucitar. Cuando los 10 discípulos estaban ahí, Tomás no estaba presente. A los demás les apareció el Señor y dijo, Tomás, cuando le informaron, al Señor hemos visto, pero él contestó y dijo, eso yo no puedo creer. Nosotros hemos visto que al Señor le crucificaron, le mataron y lo enterraron. ¿Cómo es posible de nuevo el Señor puede estar vivo de nuevo? Eso no creo. ¿Cuándo creeré? Cuando meto mi dedo por las huellas de los clavos y cuando meto mi mano por su costado que fue traspasada la espada. Ahí recién creeré. Pero un día cuando ya Tomás también estaba ahí, el Señor apareció y dijo, paz a vosotros. Tomás en ese momento dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí, dijo el Señor, ahora mete tu dedo por las huellas de los clavos y también por mi costado. Pero él contestó el Señor, bienaventurados
los que han creído sin haber visto. Amén. Pero después de todo esto, después de esta bienaventuranza, no todos estaban capacitados para ver el reino de Dios. Ahora Juan, cuando estaba en isla de Patmos, el Señor le aparece y le habló lo que está escrito en Apocalipsis, todito. Le apareció el Señor. Y después de todo esto, recibió poder, autoridad, gobierno para gobernar sobre Satanás y los demonios. El Señor nos dice, a ver, el libro de Mateo vamos a abrir. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nuestro Señor, nuestro Rey, está diciendo que tenemos que primero buscar el reino de Dios. Pero ¿cuál es ese reino de Dios? Usted se pregunta, ¿cuál es ese reino de Dios? Primero buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Usted comprende o entiende qué es el reino de Dios? Hace un minuto creo que les estaba hablando. Pero cuando el Señor llega el Espíritu Santo, pues, pero debe darte el poder y la autoridad sobre Satanás y sus demonios. Ahí se ve que el reino de Dios ha llegado en ti y has visto la gloria de Dios. Ahí se ve entonces que llegó el reino de Dios. Tú puedes ver con tus propios ojos, tú mismo, cuando oras los enfermos sanan. Cuando tú oras, los endemoniados son liberados. Eso se llama el reino de Dios. Ahora nuestro Señor nos va a explicar qué significa el reino de Dios. Mateo 12:28. Dice aquí, usted tendrá que entender esto. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahí está el Señor Jesús explicándonos. Si por el Espíritu de Dios el Señor Jesús echa fuera o expulsa a los demonios, a Satanás, recién el reino de Dios ha llegado. Dice nuestro Señor. Pero ahora, usted que está aquí, nosotros como hijos de Dios no vamos a terminar solamente sentados en nuestras bancas. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, expulso demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes.
Y si nosotros no tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, entonces todavía no llegó en la iglesia el buen pastor, el reino de Dios. ¿Me entiende? Pero aquí en esta iglesia hemos visto muchos cancerosos sanar, muchos endemoniados liberar. Hemos visto. Quiere decir entonces que el reino de Dios llegó a la iglesia, el buen pastor. Aleluya. El asunto es que ¿por qué no está continuando? ¿Por qué no estamos continuando nosotros en el reino de Dios? Expulsando, echando fuera a los demonios, liberando a los cautivos, trayendo esas almas que están hundidas en el pecado, en los vicios. Si nosotros no hemos visto el reino de Dios, Satanás no nos obedecerá. Satanás tiene que obedecer. Cuando tú ordenas, Satanás tiene que irse. ¿Sabes cuándo? Cuando has visto el reino de Dios. Y si has visto el reino de Dios, quiere decir que Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Me están entendiendo, creo, verdad? Aleluya. Si en esta vez, ¿cuántas veces nosotros hemos ayunado y hemos quedado encerrados en nuestra casa de oración? Hemos dicho, Señor, llénanos, Padre, bautízame, Espíritu Santo. Hemos clamado y hemos quedado encerrados en la casa de oración. Cuando usted ve el reino de Dios, entonces tiene que salir a los mercados, a las esquinas, tiene que subir a los buses, proclamando el reino de Dios. Tiene que proclamar el reino de Dios para que usted pueda ver que los demonios se sujetan cuando tú declaras el nombre de Jesús. Tú puedes clamar, Señor, yo quiero ver el reino de Dios. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Pero si tú no sales al campo, ¿cómo vas a ver que Dios te va a usar? No sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros que estamos aquí, Dios quiere usarnos. Aquí mismo no nos usará porque todos nos conocemos. ¿Cuándo nos va a usar? Cuando te vas a la esquina, te vas al mercado. Ahí tú empiezas a predicar. Alguien va a decir cuando estás predicando, estás testificando, estoy enfermo, te va a decir. Entonces usted le dice, vamos a mi iglesia que el pastor le va a orar. No, eso no se dice así. Si el reino de Dios ha llegado en ti, aún en la misma esquina, tú tienes que echar fuera los demonios de esa persona. En el libro de Corintios encontramos, vamos a abrir el libro de Corintios. Primera de Corintios 4:20. ¿Y cómo nos reprende el Señor así? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No sé si está entendiendo. Vamos a entender. A ver. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, vamos a decir, o en palabrerías, sino en poder. Tú puedes decir, Señor, ya entré en el reino de Dios, estoy en el reino de Dios, estoy. Tú puedes soltar palabras así. Pero el reino de Dios consiste en poder.
¿Cómo en poder? Cuando tú has recibido poder de Dios. El Señor te está usando. Cuando tú levantas tu mano, cuando impones con tu mano, tienes que creer y echas fuera demonios. Pero para eso es lo que tenemos que ayunar. Esta vez si ayunamos no nos vamos a encerrar. Tal vez podemos estar hasta mediodía. Después del mediodía salimos a visitar casa por casa. Ministrar la palabra del Señor. Cumplimos nuestros ayunos y no salimos a la calle. Por gusto hemos ayunado. No hemos ganado ni una alma. Ni la que está a tu lado, ni la has ganado para Cristo. ¿Cómo puedes ganar lo que está allá? Entonces, para que puedas ganar lo que está en tu lado, salga al campo. El reino de Dios no consiste en palabras o en palabrerías, sino en poder. Entonces tienes que decir, Señor, quiero recibir poder. Dame poder. Espíritu Santo, dame poder. Y dame la autoridad. Yo quiero recibir para liberar a esas personas que están viviendo allá. Son esclavos del diablo. Están metidos en los vicios. ¿Cuántos, hermano, cuántas mujeres en la puerta de los hostales? Tú ves, yo cuando paso por ahí veo las mujeres semidesnudas hasta acá nomás. Ahí están ofreciendo su carne. Cuando nosotros ayunamos, entonces vamos a decirle a esas personas que están vendiendo su carne, Dios te ama. Dios quiere salvarte. Entrégale tu corazón a Jesús. Te va a decir, yo cómo voy a entregar mi corazón a Jesús. Soy una mujer que he matado y tanto he hecho esto. El Señor vino por los pecadores. Sí, por mí, por una pecadora vino. Sí, por ti. Quiero orar por ti. Ahí está el poder. No te avergüences la gente cuando esté pasando. No te avergüences. En ese mismo momento, hermano, empieza a imponer con tu mano y dígale en el nombre de Jesús, sí. Esas mujeres que están vendiendo su carne están en la puerta de los hostales, dígale, en el nombre de Jesús, demonio de prostitución, te vas en el nombre de Jesús. Así. Así. Tiene que preparar sus manos para la guerra. Amén. A ver, su mano derecha, levántenlo. Levante esa mano derecha. Dígale, Señor, dale poder y autoridad también a mis manos. A ver, dale también poder y autoridad a mis manos. Mi boca, mi mente, mi corazón, mi alma. Lo recibo. Poder. Poder de ti, Señor. Dele fuertes palmas al Señor. ¿Cuánto tú puedes hablar palabras? Oh, yo soy una evangélica, yo voy a la iglesia del Buen Pastor. Ah, sí, ¿usted va a la iglesia del Buen Pastor? Sí. ¿Cuánto tiempo está yendo? Tanto tiempo. Pero si está yendo tanto tiempo en la iglesia del Buen Pastor, su alma está sediento y hambriento. ¿Por qué no me hablas entonces de palabra de Dios? Solamente me invitas, vamos al culto. ¿Y por qué no me ministras? Ministralo aún en la calle, hermano. Ministrale. Eso se llama poder. ¿Quién vive? Aleluya. Más o menos, ¿cuántas almas cada uno de ustedes quieren ganar para Cristo? Pero sin poder, si tú no has llegado, si no has visto el reino de Dios, no podrás. Y para llegar al reino de Dios, entonces vamos a ayunar este mes. Amén. Usted tendrá que separar su tiempo, no sé para qué día. Todos tenemos que ponernos de acuerdo. Dijimos para el mes de mayo.
Ya estamos en mes de mayo. Amén. Ya después de la vigilia, ya tenemos que organizarnos desde cuándo empezamos. Amén. ¿Están dispuestos para entrar al ayuno? No solamente a ayunar, predicar, visitar casa por casa. Esa gente que ni siquiera tiene Espíritu Santo, hablan contra el Espíritu Santo con sus maletas, los atalayas visitan casa por casa. Esos se ganan para el diablo, esos testigos de Jehová. Se ganan para el infierno y nosotros estamos callados. Tenemos que ganar almas para el reino de Dios. Aleluya. Mira el libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, 18 y 27. Dice, sin embargo, los santos del Altísimo recibirán el reino y tomarán posesión del reino eternamente y para siempre. Y para siempre. El 27, entonces le fueron otorgado el dominio y grandeza y el reino bajo el cielo al pueblo santo del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los dominios servirán y obedecerán. Escuchen. Para que nosotros visiblemente, para reinar con Jesús aquí en la tierra 1000 años, tenemos que hoy entrar en el reino de Dios. Tenemos que abrir camino, tenemos que preparar camino para la llegada de ese reinado milenial desde ahora. Y no olvidarse lo que nos ha dicho la palabra. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Amén. Nosotros estamos preparando. Como Juan el Bautista preparó, hermano, aparejó camino para la primera llegada del Señor, o sea, para el primer advenimiento del Señor Jesús, preparó. Nosotros que somos los Elías de hoy, Juan el Bautista fue Elías de ese tiempo. Pero nosotros somos Elías de hoy, que preparamos camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero entrando ya en el reino de Dios, tomando ya dominio sobre Satanás, sobre demonios. Y reinaremos después de todo esto cuando llegue el Señor eternamente y para siempre. Jesús el Señor será nuestro Rey. Él es el Hijo de David. Él tendrá una corona de oro. Y nosotros los que hemos predicado, usted que trae almas aquí en la iglesia, por esas almas ganadas, Dios tiene una gran recompensa preparado para que pueda reinar juntamente con Él. Usted tomará, hermano, ese vaso de oro, ese día cuando tenemos que cenar con el Señor en las bodas del Cordero. Hermano, beberemos del fruto de la vid, como dice el Señor, en la última noche de la cena, en la víspera de la Pascua, dice, mas ya no beberé del fruto de la vid hasta que de nuevo beba con ustedes delante de mi Padre. Entonces, después que nosotros hemos hecho una larga fiesta de boda de 7 años, regresaremos aquí a la tierra juntamente con Jesús. Y Señor, el Rey será el único Rey poderoso. Estará sobre nosotros reinando y ahí nosotros recibiremos nuestro galardón, las mujeres y los varones.
recibiremos también nuestro galardón de ser reyes y sacerdotes del Señor. Porque en esa reunión habrá millones de billones de almas salvadas. Y si en esta tierra ganas almas, allá en el reino milenial, juzgarás, hermano, por poco que sea, a 100 personas. Algunos juzgarán a 50 personas. Pero el rey principal será nuestro Yahshua HaMashiach, el Señor Jesús. ¿Quién vive? Para ese reino está hablando aquí el libro de Daniel. Aleluya. Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 15. Dice el Señor: el séptimo ángel tocó la trompeta y surgieron voces y truenos que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por siempre y para siempre. Veamos, mientras aquí en la tierra podemos ver, Satanás ha tomado control a esta tierra. ¿Me está escuchando? Sí. Satanás ha tomado control a esta tierra. Él es el rey de las tinieblas. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando entramos en el reino de Dios, ahora vamos a quitarle de las manos de Satanás a las ovejas que el diablo lo tiene. Amén. Y por eso dice, el Señor reinará sobre el mundo, sobre esta tierra. Y para que Él reine sobre esta tierra, nosotros que somos hijos del Señor, tenemos que echar ya fuera todos esos demonios, Satanás que lo tiene preso a las criaturas humanas. ¿Quién vive? Para esto tú tienes que decir: Señor, heme aquí. Yo necesito que tú camines conmigo. También que me des poder para aplastar a la serpiente bajo mis pies, Jesús, Hijo de Dios. Amén. El reino de Dios será eterno para siempre y nunca terminará. Como hemos dicho, nuestro Yahshua HaMashiach será el Rey eterno. Aquí en la tierra, en este globo tierra, hay muchos presidentes. No estaría hablando mal lo que usted sabe también, la noticia que hay. Aquí en el Perú hemos tenido muchos presidentes. Aquellos presidentes dijeron que soy un buen presidente, dijo. Nunca robaría a mi Perú. Así decían. Pero cuando llegaron al gobierno, no cumplieron sus palabras. No estoy hablando de lo que las cosas están pasando, solamente tengo que decir. Por ejemplo, Toledo dijo: yo soy el cholo, yo amo a mi patria, dijo él. Jamás robaría a mi Perú. Ahora en la noticia que escuchamos, había recibido de Odebrecht más de 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Y así otros presidentes también. Aquí en la tierra no hay un buen presidente,
ningún rey que pueda gobernar con equidad, con amor a su patria, ni en el mundo entero no hay. Siempre va por su lado. ¿Qué hacen aquellos políticos? Cuando ven el dinero, traicionan a su patria. Pero en el reino milenial, y cuando reinamos con Jesús, no habrá eso. No habrá ninguna cosa inmunda en ese reino milenial. Las personas que roban, hermanos, no entrarán en ese reino. Por eso nosotros, para que el Señor reine en nuestras vidas, para ver el reino de Dios, tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Si nosotros no morimos a nuestro viejo hombre, aunque usted busque el reino de Dios, nunca logrará. Porque el Señor nos conoce, que hoy podemos darle nuestras palabras al Señor. Pero cuando vemos que la bendición empieza a caer, le empezaríamos a robar. Por eso usted y yo tenemos que decir: Señor, me arrepiento. Me niego a mí mismo, me renuncio a mí mismo. El martes hablamos. Amén. ¿Qué fue el mensaje de martes? ¿Ah? Aleluya. Mire, nosotros hemos hablado de la transformación, de la transfiguración. Amén. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos transforme, que nos limpie, para no traicionar a nuestro Rey, Yahshua HaMashiach, a Jesús de Nazaret. Él conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Él conoce. ¿Por qué no nos da el reino de Dios como a los demás profetas Dios le usaba? Dice: si le pongo en mi reino a estos, me van a traicionar. Entonces, para no traicionar al Señor, mata a tu vieja mujer, mata a tu viejo hombre. Solo empecemos a vivir en el Espíritu. Entonces el Señor nos cumplirá. ¿Qué tal? El Señor te dio el reino, ya estás reinando aquí. Y después han pasado 1 año, 2 años, 3 años. Le vas a traicionar como muchos han traicionado al Señor. Si le vamos a traicionar al Señor, por eso Él conoce nuestro futuro. ¿Qué haremos entonces? Tenemos que arrepentirnos. Hermano, es como un árbol que crece y, hermano, cuyo follaje llega hasta el cielo, como Nabucodonosor. Eso significa el orgullo. Hermano, cuando una persona empieza a ser usado por Dios, hermano, se le meten los demonios de orgullo. Y la unción, el poder que el Señor le dio, le traiciona. Por eso el Señor no le da a cualquiera el poder. A no ser que tú y yo hayamos muerto a nuestro viejo hombre. Pero tenemos que morir a nuestro viejo hombre. ¿Quién vive? Bendito sea el Señor. Los profetas, hermano. Hablemos del profeta Samuel, del profeta Elías, de Eliseo. Eliseo fue uno de los grandes profetas, su alumno del profeta Elías. Cuando el leproso Naamán vino para ser curado ante el profeta,
Después que fue limpio Naamán, le ofrecía dinero, oro, mudas de ropas. Pero él no aceptó ningún presente, ningún regalo. Porque aquí podemos aprender nosotros como hijos de Dios. Nosotros, si ministramos la palabra del Señor, si Dios hace milagro, hacemos sin nada a cambio. Amén. Si nosotros oramos y el Señor hace milagro, te empieza a usar y recibes como Giesi, te quedas leproso para toda tu vida. ¿Quién vive? Aleluya, bendito sea el Señor. Pero queremos entrar en el reino de Dios. Los demás se asustaron. No quieren. A ver, otra vez pregunto, no entendieron, creo. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? ¿Desde cuándo? Cuando nos han predicado, en ese momento las palabras nos han ilusionado. O emocionado, hemos salido de la iglesia y después cuando regresamos otra vez cargados. No sabemos cuándo ver el reino de Dios. Nos han dicho también, nos han predicado para recibir el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y escucharon ese mensaje y hasta ahorita igualito están, ni siquiera en momento de la oración, no están hablando lenguas. Solamente están orando en el español. No da resultado. ¿Sabe por qué? Es que somos gente negligente. Un poquito después que hemos orado y hemos cortado la oración. ¿Sabes por qué el Señor Jesús, nuestro Yahshua, oraba? Si el Señor Jesús no oraba, también el Señor Jesús peligraba su ministerio, por eso Él oraba. Nosotros cuando cortamos la oración, peligramos nuestra vida espiritual, peligramos nuestra salvación y nos quedamos para la tribulación. Tenga mucho cuidado, pueblo de Dios. Eso que todavía nosotros queremos recibir poder, queremos entrar en el reino de Dios, ni siquiera somos capaces de recibir la unción o recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos han predicado? Por aquí entró y por aquí se escapó. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Ya tenemos que empezar. En el nombre de Jesús tenemos que empezar. Cuando empezamos, esta iglesia, el buen pastor, recibió poder y autoridad. Paralíticos abandonaban su silla de ruedas. Muertos han resucitado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que no estamos buscando a Dios. Usted dirá, pero estas cosas lo que nos está pasando es para pasar a otro nivel. Usted puede decir, ni siquiera en el primer nivel que usted recibió ha sido fiel. ¿Ahora quieres pasar al segundo nivel? No, hermano. Tenemos que entrar al ayuno, en oración. Amén. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos dejaron de orar? No me vayan a mentir, a pesar que no han orado. Cuando digo ¿a cuántos les gusta orar? Amén, dicen. Pero en la casa no están orando. Hay pocos que están orando. Poder en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Tenemos que clamar.
De nuevo, le vuelvo a decir, cuando usted corta la oración, estás peligrando tu salvación. El Señor Jesucristo se iba a la montaña a orar porque Él también peligraba su unción. Por eso Él tenía que estar hablando con el Señor, con el Padre. Amanecía toda la noche hablando con el Padre y bajaba con esa fresca unción. Resucitaba a los muertos, a los leprosos los limpiaba, a los endemoniados le liberaba. Y nosotros que nos pasamos orando toda la noche, cuando nos traen enfermos, esperamos solamente que el pastor esté ministrando. Usted está ahí expectando a ver si al pastor le obedece o no. No, hermano. Yo y usted somos unos en Cristo. Si somos unos en Cristo, todos tenemos que atar a los demonios y echarle fuera. A ver si pasa, a ver si al pastor Elías le sigue usando como antes el Señor le usaba. Ahora yo quiero ver. Está orando así nomás, con un ojo semiabierto, con otro cerrado. No lo hagas eso, hermano. Todos tenemos que clamar al Señor. Tenemos que ver la gloria de Dios aquí. A partir de hoy, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pónganse de pies.